Vamos a hablar sobre el legado unos minutos en lo que resta de esta mañana y parte de la tarde, del mediodía. Mire, eso de que me hayan puesto fácil lo del legado, les soy honesto, eso no es fácil. Pero vamos a comenzar con fundamento, ¿le parece? Cosas así que no son tan debatibles. El legado, de hecho el legado viene de un término en latín que es legatum. Y en latín, legatum significa legado, pero también donación, y se refiere a un regalo o una disposición que se deja en un testamento o que se hace como una donación, y que en derecho romano era una forma de especificar una herencia o un regalo específico a un individuo a través del testamento, distinto de la herencia general. Y eso a mí me llama la atención, esto de diferenciar el legado de la herencia. Luego otros significados, otras definiciones dicen que es una disposición legalmente formalizada que de un bien o una parte del conjunto de sus bienes hace el testador a favor de alguien y que debe ser respetado por el heredero o los herederos. Eso también me llamó la atención, porque implica que la voluntad y la actitud del que recibe el legado es importante. Y luego dice que es aquello que se deja o se transmite a los sucesores, sea una cosa material o inmaterial. Bien, así que yo había preparado esto desde hace mucho tiempo. Y luego me percaté de que parte de lo que tenía aquí lo dijeron otras personas, pero eso siempre sucede, hermanos. Yo les tenía aquí que íbamos a comenzar tratando el tema relacional para poder aterrizar en lo que es propiamente un legado, porque lo cierto es que no cualquiera deja un legado, ¿sí? Y de hecho el apóstol Ezequiel comenzó a hablar ahí sobre las distintas relaciones que se tienen a nivel del ministerio, y él mencionó, está la relación de pastores con ovejas, está la relación entre los mentores y los discípulos, está la relación entre los apóstoles y los ministros, y está la relación entre los padres ministeriales y los ministros. Y vea que interesantemente he mencionado a los apóstoles aparte de los padres, porque no todos los apóstoles somos padres, ni todos los padres son necesariamente apóstoles, y eso es importante entenderlo. ¿Está conmigo? El pastor guía a las ovejas a las aguas y a los pastos verdes. Sencillo. El mentor produce discípulos. Son como un pedagogo para los niños espirituales. ¿Sí? Llegan a la vida por un periodo de tiempo para conducirles. Luego, los apóstoles producen ministros, líderes, establecen principios, fundamentos, pero los padres ministeriales eligen a los hijos. Ojo con esto. A veces la gente llega y, ¿qué necesito hacer para estar bajo, como que sea un club social, ¿verdad? ¿Cuál es la membresía? ¿Cuáles son los requisitos? No, mi amado. ¿Usted se acuerda de Jesús? Yo le pregunto, ¿los discípulos lo eligieron a él o él eligió a los discípulos? Jesús eligió a los que el Padre le dijo que eran. Así que no es como que vosotros me elegisteis a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y eso es importante entenderlo. Así que si a usted alguien lo eligió para ser hijo de ese, por dichoso. Ahora bien, los padres ministeriales, dijimos, producen hijos ministeriales, dan su vida, o sea, imparten de su vida a los hijos, establecen relaciones de por vida y dejan legado. Los padres ministeriales entonces eligen a los hijos, aman a los hijos, les enseñan a crecer, los corrigen en amor, les proveen herencia genética espiritual, les muestran el camino, activan espiritualmente a sus hijos y, como venimos tratando el tema, y dejan un legado. Bien, a diferencia de repente del concepto que tradicionalmente se tiene de la herencia, donde, por ejemplo, en el contexto
hondureño decimos, bueno, no, ahí están esperando que cuelgue los tenis el viejo para que suelte la herencia. Dicen, sí, o sea, en nuestro ambiente familiar, cultural, en Honduras normalmente se espera que hasta que se van ya me confundí, los progenitores, gracias. Sí, estaba pensando en primogénitos y se me cruzaron los cables. Sí, los progenitores, que hasta entonces van a poder recibir algo de la herencia. ¿Sí? El tema con el legado es que el legado tú lo puedes dar en vida. Y ¿sabe qué? Interesantemente en Israel, la gente no espera que los padres falten para poder entregar. Ellos se heredan en vida. Y por eso es que cuando el hijo ya es maduro, entonces lo preparan para que entonces pueda ser el sucesor y que la herencia la comiencen a trabajar estando en vida, no hasta que falten. Y eso me parece sumamente interesante. Sí, claro, para así se aseguran que lo van a hacer bien, ¿no? Ahora los hijos, y apóstol Ezequiel lo decía hace un momento, los hijos admiran, respetan a los padres, ¿sí? Los honran, se dejan corregir, ¿sí? Tienen esas necesidades de los padres antes que las suyas propias, siguen la visión, y yo creo que esta es una parte muy importante a la hora de manejar un legado. Y es lo siguiente, si yo ando buscando lo mío, no soy un buen candidato para manejar un legado, porque la idea, la esencia detrás de entregar un legado es que eso persista en el tiempo y trascienda. Pero si yo entrego un legado y quien lo recibe simplemente lo pone a un lado y dice, al fin ya puedo hacer lo mío, tendría una mentalidad como la que tenemos en Honduras de la herencia. Uy, ya no está papá, mamá, ay, finalmente voy a poder hacer lo que yo quiero. Error. O sea, para lo que es el legado, esa no es la mentalidad que debe de haber, sino por el contrario, estoy para hacer correr esta visión y entonces lo que se me ha confiado yo lo continúo y lo voy trabajando, lo voy desarrollando, porque un día yo también voy a pasar ese legado a alguien más, porque esto no es un asunto de que termina aquí hoy, sino que continúa generacionalmente. Y eso, amados, es importantísimo. ¿Sabe? Yo meditaba y naturalmente hablando, a veces sabemos personas que de repente, pudiendo hacer lo propio, decidimos por desarrollar lo de la generación anterior. Y uno observa las diferencias cuando ve, digamos, en el mundo empresarial, cuando el hijo puso otra empresa que no tenía nada que ver con lo que tenían los padres. Y de repente los padres estuvieron 30, 40 años agotándose, trabajando para poder restablecer algo, y de repente en la siguiente generación fracasa, porque la siguiente generación no tomó la visión ni no la hizo correr, sino que no, lo mío son los autos, yo quiero una empresa de no sé qué, y de repente los padres lo que tenían era otra cosa. Y entonces no hubo sucesión. ¿Y qué problema con eso? Y es un tema que se toca mucho, la sucesión corporativa, cuando se habla de empresas que pasan de una generación a otra. Lo cierto es que es un gran desafío poder encontrar en la siguiente generación la misma pasión por la visión de lo que se estableció desde el principio. En el ministerio es igual, porque fácilmente la siguiente generación puede estar pensando en lo suyo propio. Y si esa siguiente generación está pensando en lo suyo propio, no le da cabida a el legado, que es lo que debería de estar corriendo transgeneracionalmente. Eso es importantísimo. Entonces los padres dejan herencia, y hay una herencia que es genética, hay una herencia que es material y hay una genética que es espiritual. Curiosamente, y yo creo que en este sentido es un privilegio poder experimentar estas tres facetas de la herencia genética, material y espiritual. Hace poco tuvimos que hacerle una cirugía a mi hija Ima, y bueno, ahora en julio le toca a Bel, y resulta que es que pues uno tiene el párpado caído y la otra tenía un estrabismo, y resulta que eso tiene que ver porque es una fibrosis ahí en
en los músculos que están alrededor de los ojos. Y cuando le pregunto al oftalmólogo, le digo, ¿y esto por qué es? Me dice, genética. O sea, usted se lo pasó. Y digo, bueno, a veces no nos toca que la herencia genética tal vez no nos jugó a favor, pero lo cierto es que es innegable que hay una herencia genética, ¿sí? Se adquiere. Hay una herencia material porque, bueno, los padres, dice la Escritura, que son los que van recogiendo y teniendo una provisión para pasarle a sus hijos. Y hay una herencia espiritual cuando tienes padres que son padres espirituales, y qué lindo cuando tus padres naturales son también tus padres espirituales y entonces te transmitieron la genética, te van a transmitir lo material y te están también transmitiendo lo espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Está completo el paquete, ¿no? Sí. Así que decía el apóstol Pablo, he aquí, esta es la tercera vez que estoy preparando que estoy preparado para ir a vosotros. No seré una carga, pues no busco lo que es vuestro, sino a vosotros. Porque los hijos no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Tremendo Pablo, ¿no? Aunque luego en su momento también dijo, aunque yo también tengo derecho de cosechar de ustedes. O sea, llega un punto que cuando el hijo ya es maduro, ahora ya le toca honrar a los padres, ¿no? Sí, porque no es lo mismo, naturalmente hablando, pero también ministerialmente hablando, cuando el niño es chico, pues le doy de comer, lo visto, lo cambio, lo cuido, pero cuando el hijo crece, entonces como que los papeles parece que se van trastocando, ya va más a la inversa. Ahora el hijo ya tiene que ir velando y cuidando también por el padre. Eso es parte de la honra. Libro de Deuteronomio dice en el capítulo 6, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diligentemente las enseñarás a tus hijos, hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, esta es parte de lo que naturalmente hablando lo estamos viendo en el libro de Deuteronomio, pero también los padres ministeriales hacen con los hijos. ¿Cómo aprendemos en el camino de los padres? Y que es parte del legado que ellos ya van dando. Estando cerca, haciendo cosas juntos. ¿Sí? Por ahí alguien decía, no, solo a usted lo llevan. Bueno, así me decían a mí antes, ¿verdad? Ya después a alguien más le terminaron diciendo eso, ¿verdad? Ya usted sabe. Bueno. Oiga, no hay celos cuando hay padres, no hay competencias cuando hay padres genuinos. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Una vez mamá me dijo, bueno, ya ustedes están preparados, donde ustedes vayan, Muna va. Pero le voy a confesar algo, cuesta dar un paso, porque dice, ¿y si son ideas mías? Y como yo he tenido un dicho, yo prefiero que me envíen y no ser invitado. Yo digo, Señor, enséñanos cómo vamos a transicionar, porque el día que ya naturalmente no estén los padres ministeriales para enviarnos, tendremos que haber superado esa duda santa de decir, ¿y si fueron ideas mías? Y si yo solo me estoy enviando, porque va a llegar un día donde tendremos que tener la claridad de decir, el Señor nos está enviando. Y el día que vayamos y hagamos eso, lo que tendremos que de repente preguntarnos es, ¿y cómo haría mamá esto? ¿Y qué diría papá en este caso? Y así es como uno puede honrar ese legado. David le deja un legado a Salomón, sí, especialmente en lo que concernía al tabernáculo. ¿Podía David construirlo? Sí podía, pero Dios le dijo, no te va a tocar a ti. Le va a tocar a tu siguiente generación. Entonces muchas veces en el transcurrir de las generaciones hay etapas del cumplimiento de lo que es la visión que se van cumpliendo en una y otra generación. Hay cosas que no se ven en la primera generación y se ven en la siguiente, y hay cosas que no se logran ver en la siguiente, pero se verán en la que viene después. Y eso también es importante entenderlo. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo no haber hecho algo por inhabilidad o incapacidad,
a no haberlo hecho porque pudiendo hacerlo, Dios te dijo, no te toca a ti. Porque cuando uno siente que no puede, es fácil decir, no, está bien, me espero, eso lo va a ver la próxima generación, pero en el fondo estás como, no pude. Pero David, ese no era su caso, él podía. Pero que el padre le ha dicho, no, tú ya derramaste mucha sangre, eso va a ser Salomón, va a ser con tu hijo. Contenerse y decir, bueno, ¿y qué me queda? Vamos a juntar el material, vamos a dejar las cosas listas. Mira, hijo, ahí te quedan tantos lingotes de oro, tanta plata, tanta madera, tanto hierro, está todo listo. Yo no lo hice porque Dios me dijo que no es conmigo, pero aquí te dejo todo para que cuando te toque el turno ya tienes el camino preparado. Así que David preparó para Salomón, especialmente concerniente, dice, a lo del tabernáculo. Bueno, así que cuando vemos este asunto generacional y de legado, la verdad que David supo modelar muy bien eso, la tenía muy clara, y aún el modelo que vemos de adoración, vemos que hay algo también generacional. Dice que todos estaban bajo la dirección de su padre. ¿Para qué? Cantar en la casa del Señor con címbalos, arpas, liras, para el servicio de la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo la dirección del rey. Eso lo vemos en 1 Crónicas 25, que es un modelo interesantísimo de adoración. Y ahí lo que vemos es que había, vamos así a decirlo así, un padre ministerial, porque la verdad es que David era un padre. Y tenía a sus ministros proféticos y apostólicos allí en la adoración. Es que primeramente eran profetas, más que músicos, y que lo eran también, y buenos, entendidos en lo que hacían, ¿no? Pero aún estos, Amán y Asaf y Jedutún y todos estos chicos buenísimos en la adoración, sus hijos estaban involucrados en la adoración. Y lo interesante es que todo fluía por lo que apostólicamente surgía del padre David. O sea que le decía, a ver tú, Asaf, profetízame sobre las cuerdas, vamos a ver la victoria porque Dios nos hace ganar esta batalla. Y la victoria es nuestra, y entonces los otros con los tambores. Y entonces era una dinámica profética y tenía que ver con que las cosas fluían desde la cabeza ministerial, por así decirlo, y entonces estos profetas adoradores entendían el trámite y fluían de esa forma, y sus hijos con ellos. Así que, bueno, avanzamos, los sueños de Dios plasmados en una persona, pero al fin y al cabo los sueños de Dios. Sí, porque ese es el punto. Dice, sí, porque esto es lo que papá y mamá han soñado, y es cierto. ¿Y quién lo soñó primero? Dios, porque Él fue el que puso ese sueño. Entonces, a final de cuentas, son los sueños de Dios. ¿Sí? Así que bueno, vemos el caso, por ejemplo, de Josué, un siervo por amor, sirvió y continuó en la misión que Moisés le encomendó, de esos que deciden quedarse aunque pueden irse. Ese era el siervo por amor. Y entonces le horadaban ahí la oreja, como que si fuera ganado, lo marcaban, como para decir, pudiendo irse, decidió quedarse. ¿Sí? Así que los que decidimos correr con un legado somos hijos por amor, ¿sí? Que se deciden quedarse aunque se puedan ir. Y de los que fueron escogidos y no que escogieron. Elías y Eliseo, lo tocamos brevemente en la sesión anterior. Dios eligió a Elías en directo, pero Eliseo fue elegido ciertamente por Dios, pero llamado a través de Elías. Así que ahí hay una sucesión, digamos, ¿sí? Pues Elías lo escoge Dios directamente, pero Eliseo lo escogió Dios también, solo que usó a Elías. Y después como que a Eliseo le faltó allí porque no tuvo un sucesor, ¿verdad? ¿No es cierto? Más bien le dio guerra el siervo que tenía. O sea, no, los ojos no se le abrían, no miraba el mundo espiritual. ¿Qué pasó? No sé.
Algo pasó ahí en la transición. Pero luego tenemos otras escrituras donde llegan los hijos de los profetas y dicen, mira, el lugar ya nos queda chico, ya hemos avanzado, ya estamos grandecitos, pero uno de ellos entendido le dijo, pero papá, ve con nosotros, acompáñanos, porque vamos por madera para hacer un lugar más amplio. Y él primeramente había dado la autorización, le dijo, vayan y expandan el lugar. Pero uno de ellos dijo, pero ven tú con nosotros. Y entonces dijo, yo iré. ¿Se acuerda de ese pasaje? Y ahí hay uno que está con el hacha y que era prestada y que se eleva al agua. Yo me imagino que como que el profeta dijo, ay, estos grandecitos que quieren hacer casa grande, pero todavía piden prestada el hacha y encima de eso la pierden. Bueno, venía, ¿a dónde fue? Ahí va, vamos, va, que suba el hacha. Ay, papá, gracias, papá. O sea que aun cuando ya queremos casa propia, ya estamos grandes, nos quedó chiquita la casa, sí, pero el Padre siempre es el Padre, ¿sí? Vamos, ¿dónde está? Vamos, va, tenga el hacha, mija. Aprenda a manejar bien el hacha y deja de andar pidiendo prestado, tenga la suya ya a estas alturas, ¿sí? O sea, yo me imagino ya dándole su lección ahí el hombre. Así que bueno, que ninguno se crea tan grandecito que peligroso se le caiga el hacha. Así que bueno, así fue con Eliseo, ¿no? Así que bueno, lo que Dios nos ha dado, amados, es especial. Lo que Dios da a los padres y se lo confía a los hijos es especial. Eso es algo que debemos de valorar. Y aquí hago la pausa para entrar en temas de interés. Por ejemplo, una de las cosas que usted y yo necesitamos tener muy claro es que el legado, número uno, lo entrega en vida el legatario a los sucesores. O sea, no esperan hasta el final de sus días, se entrega en vida. Lo segundo es que en un legado interviene la voluntad del legatario. Es decir, el que recibe el legado necesita tener la voluntad y la claridad de decir, yo recibo esto y yo camino y corro con esto. Porque aunque haya una disposición de soltar ese legado no corre, al menos que el legatario tenga la firme voluntad de decir, corremos con esto, seguimos con la visión. Lo tercero es que la intención de entregar el legado es que continúe la visión. ¿Cuál visión? La original. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? En vida pidió lo suyo, solo que lo malgastó. Y hasta que se le agotó lo que le habían dado, fue que entendió que en la casa del padre estaba mejor. Porque dijo, hasta los siervos en la casa de mi padre comen mejor que yo. Mejor vuelvo al padre y aunque le diga que ya no soy digno de ser su hijo, pero al menos voy a comer mejor. Y usted conoce la historia y vuelve el hijo pródigo, pero el padre le tenía anillo, el padre le tenía un ropaje nuevo, el padre hace fiesta, el padre mata el becerro gordito, porque el hijo que se había ido había regresado. Pero también había uno que se había quedado ahí. Y ese que se había quedado ahí, que aunque también era hijo, se sentía esclavo. Decía, todo lo que me has pedido lo he hecho. Me has tratado como un esclavo, dice una versión. Y para fiestas, ni un cabrito he podido yo tomar para celebrar con mis amigos. Y el padre le dice, ay, híjoles, si todo lo mío es tuyo. Como quien dice, no agarraste el cabrito porque no quisiste, porque no se te reveló que estabas en la casa del padre. Entonces de repente hay unos que se quedan en la casa pero se sienten esclavos, y hay unos que se van de la casa y ya cuando están comiendo tierra se dan cuenta, en la casa del padre estaba mejor, y hasta que regresan entonces dicen, padre, no soy digno de que me llames tu hijo, haceme como uno de tus siervos. Y el padre dice, ya entendió, a este ahora sí le puedo poner anillo, a este sí ahora le puedo poner el nuevo ropaje, porque hasta que se murió figurativamente hablando, le entró la revelación de que en la casa del Padre es donde iba a estar bien. Así que, amados, es triste estar en la casa sintiéndose siervo, sintiéndose esclavo. Yo no es que le estoy invitando a que se vaya a dar una vuelta, pero lo que sí quiero decirle es,
roguemos al Padre que tengamos la revelación de lo que es ser hijos, porque solamente así sabremos cómo disfrutar del legado. Porque de lo contrario, tendremos la equivocada idea de que lo que nos están dando es trabajo. Amados, el trabajo como tal es para los siervos y los esclavos, pero el Padre no te está dando trabajo, te está dando un legado, que es diferente. Así que Jesucristo nos entrega un legado para seguir sus pasos. Dio una comisión, pero también da un legado. Me gusta mucho en Juan 17 y le dice: Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado. No les daré, yo les he dado. O sea, ya había soltado. Y el Espíritu Santo es parte de ese legado, porque es quien te habilita para poder cumplir el propósito. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. Bueno, les cuento que tuve que hacer una consulta con una de las preguntas porque no me la habían marcado. Yo dije, ¿será A? ¿Será C? ¿Serán las dos? Mejor consulté, porque no quiero darles malas ideas. Así que el legado será entregado, dice, a los receptores. A, estando en vida el legatario. B, una vez muerto el legatario. C, cuando estos hayan cumplido 30 años de edad. ¿Se acuerda Jesús cuando lo bautizan? Este es mi hijo, sí, fue a los 30 años. D, siempre y cuando estos vivan en la misma localidad. O E, a través de apoderados. ¿Qué piensa usted? Estando en vida el legatario. A es correcto. Muy bien. Luego le van a preguntar por allí, para establecer un legado, ¿es importante A, la voluntad del legatario? B, aplicar la ley de herederos. Suena muy terrenal esa respuesta, ¿no? C, que el legatario elabore un documento detallado. Esa estaba confusa, por eso la tuve que consultar. D, que el receptor se constituya como heredero. O E, solamente A y C son correctas. ¿Verdad? Por esa fue la que yo consulté, porque me pareció confusa. Pero dice la producción que solamente A y C son correctas, o sea, la voluntad del legatario y que el legatario elabore un documento detallado. Es que yo la sentí un poco así como de jurisprudencia el asunto, ¿verdad? De que dejaran detallado, ¿verdad? Porque la verdad es que Jesús no escribió, sino que tenía escribas. Entonces, si nos poníamos muy técnicos, la verdad es que Jesús no se pudo escribir un listado, pero tenía escribas, ¿no? Y entonces todo lo que él escribía iba siendo anotado y al final de cuentas, bueno, pues sí nos quedó descrito ahí lo que habríamos de ser, qué se nos comisionó, a quién se nos dejaba, cómo íbamos a recibir poder, qué es lo que teníamos que hacer. ¿Estamos bien? Miren, menos mal que verificamos con la producción. Luego, espiritualmente, dice, la entrega del legado tiene como objetivo A, deshacerse de algunos activos. Eso me parece como a la licenciada Carlita, ya le hago esas preguntas yo de los activos, pero esta como que no, ¿verdad? B, repartir para multiplicar. Esa es engañosa también. C, que haya continuidad de la visión. Esa suena mejor. D, que se activen los sucesores ministeriales. Esa también suena bien. O luego dice aquí, E, solamente C y D son correctas. Exactamente. Que haya continuidad de la visión, pero que también se activen los sucesores ministeriales. ¿Sí? Porque vea, usted puede tener varios herederos. Y alguna gente utiliza como sinónimo lo de heredero y sucesor, pero lo cierto es que hay una diferencia en el sucesor, porque el sucesor continúa la carrera. Es decir, el sucesor
Si está dispuesto a continuar con la visión, será un buen legatario. Será de los que correrán con el legado. Pero hay quienes tienen derecho a la herencia, pero no les interesa. Por eso, este asunto es delicado. Por eso es que hay que escoger bien a los hijos. Pero en lo natural, el que tuvo, usted tuvo. ¿Y cómo va a ser? Y si ese que usted tuvo no está interesado, ¿qué problema? Dios tiene que levantar al que sí. Y lo vemos a lo largo de la Escritura. Sí, que muchas veces fue el que tenía el corazón correcto y a ese escogió. Qué tremendo, ¿no? De repente más de alguno dice, pues yo entré de bateador emergente porque al que legalmente le tocaba no quiso. Pero yo sí quiero, hermano. No se confunda, no se confunda. Pero hay para varios aquí, hay para repartir, gloria a Dios. Esto es como la túnica de muchos colores. Hay unción para repartir. Aleluya. A veces uno se hace preguntas, pero esto ya es para una conversación a la mesa con un buen café, porque son cosas muy profundas. Y uno dice, Señor, ¿y cómo será? ¿Cómo será en aquellos días? ¿Sí? ¿Qué franja de la túnica me irá a corresponder? ¿Ah? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Le voy a soltar esto para los que son hijos. Solo póngase a pensar, si acaso usted tiene padres con túnica de muchos colores, ¿qué área le dolería más que no siguiera? Y por lo general, ahí está su asignación. Y esa es la que le van a confiar. Porque los padres saben quiénes son los que van a hacer que la visión corra. Yo me digo, ¿y qué pasará en aquel día? Que no voy a volver a ver capis. ¡Jamás! Tendrá que haber capis todos los años. ¡Aleluya! ¿Ah? Que no vayan a haber escuelas ministeriales. No, Señor. Van a correr, van a seguir. Que no vayan a haber misiones transculturales. Mientras yo viva, Señor, vamos a tocar las naciones. Cada quien sabe a dónde se va a distribuir. Yo tengo gente que yo le digo, ¿y cuándo vamos a ir de misión? Y se me hacen los escurridizos. Pero bueno, llegará el día. Algo importante que recibimos como legado para cumplir la misión es una descripción al pie de la letra. B, la ley de Moisés para obedecer. C, el Espíritu Santo en nosotros. D, las consecuencias por el pecado. Y E, las promesas de Dios a Abraham. ¿Qué dice usted? Yo digo que el Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? O sea, C es correcto, el Espíritu Santo en nosotros. Solo quiero asegurarme que no le haya dejado ninguna por allí sin ver. Dice, nuestro Señor Jesucristo a todos sus hijos en la tierra nos entregó su legado. ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? Que sí. B, nos transfirió su autoridad y cosas mayores que yo haréis porque yo voy al Padre, ¿recuerda? C, nos empoderó para seguir lo que Él comenzó y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Ok. D, nos dejó clara la visión del reino. Solo 40 días habló del reino. Por lo tanto, todas las anteriores son correctas. ¿Estamos claros? Muy bien, gloria a Dios. Nos quedan 15 minutos hoy. ¡Qué bueno! Porque yo creo que hay preguntas en este tema y antes de que usted pregunte, yo le voy a decir, yo también tengo preguntas. Así que este es un tema que tiene más preguntas que respuestas, pero anímese. Pregunte, porque de repente alguna respuesta encontraremos, si no de parte mía, de repente de los que dejan legado, ¿verdad? ¿Qué? Porque yo a veces hago las preguntas y no me las contestan. ¿Qué le parece? Todavía no es tiempo para eso. Y digo, por ahí se fue la cosa y yo, bueno. ¿Sí? Ya usted sabe.
Por eso Jesús le dijo, es que hay cosas que no vas a entender ahorita, pero las vas a entender después. Ese es el problema de ser de esos hijos adelantados que ya quieren ir allá y el papá dice, tranquilo, sereno, moreno, todavía no es tiempo. Pero bueno, tenemos micrófonos disponibles, más de alguno debe tener alguna pregunta. Por acá tenemos una. Bendiciones. Dado el contexto cultural religioso en Honduras, cuando los padres mueren, no siempre hay una sucesión ministerial de los hijos. Pero dado que no estamos en ese ámbito religioso, ¿cómo pueden los padres espirituales identificar y capacitar a sucesores potenciales desde ahora para garantizar la continuidad de su legado ministerial en caso de una muerte repentina? Bueno, número 1, reprendemos las muertes repentinas. Habiendo dicho eso, usted se encuentra hoy en un espacio que precisamente está preparando a la gente para eso. O sea, tienes que invertir en la gente que tú sabes que va a estar dispuesta a seguir con el legado. Y obviamente no se puede limitar solo a un espacio como este, ¿sí? También están las misiones, también están los tiempos de oración. Vea, no todo el mundo quiere venir de madrugada a orar con los padres. Es más, me da pena decirlo, pero aquí si llegan 6 o 7 son muchos. Hasta le puedo dar el nombre de las hermanas con las que nos vemos a orar en las mañanas. Si yo fuera usted, voy poniendo alarma. ¿A qué hora es, mamá? Aunque no diga ni pío y solamente se dedique a recibirte la unción, pero el entendido, ¿sí? ¿Me entiende? Y entre más lejos, de más lejos llegue la gente, mejor le va. Mejor le va. ¿Sí sabe? Porque hay La Escritura dice que el Padre quiere obediencia, no sacrificio, pero hay obediencias que requieren sacrificio, hermano. Entonces, para reforzar la respuesta a su pregunta, se invierte en ellos, se capacitan, se corrigen, se aman, se les suelta para que hagan. Y después se le llama y se le dice, tú muy bien esto, mijo, pero esto y esto de esta forma. Vamos a ver a la próxima cómo nos va. Y si la regó, lo vuelve a mandar. Mira, una de las cosas que yo recuerdo, y aquí ya en un ámbito natural, el Señor me bendijo a mí con padres extraordinarios. O sea, nadie podía salir pusilánime con los padres que he tenido, ¿sí? ¿Me entiende? Entonces yo recuerdo que si uno venía y empezaba con la bicicleta y se caía, no, ¿cuál? Límpiese, papá, vuelva otra vez a la bicicleta y sigue, rum, y dele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había que detenerse. Entonces, cuando los hijos cometen un error, venga, límpiese, esto y esto, ¿está bien? Sí, ok, vuelvo otra vez. Entonces, hay cosas donde hay que soltar el temor de delegar, ¿sí? Y es una de las cosas que yo le doy gracias a Dios por eso, ¿sí? Porque más de alguna vez, mira, hijo, yo no puedo ir a tal cosa, vos vas en nombre mío. Ay, ¿sí? Fíjate que tengo tal cosa, ¿será que podés ir a tal? Mira, al menos que yo ya esté en otro lado, en otro país. No, pero ni así. Sabe que una vez estábamos con Yona, todavía vivíamos allá en Oro Verde, y empieza el chat a las 7 de la noche. Me dice, mijo, tengo una fiebre, estoy en México, no sé si voy a poder, tengo mañana una reunión. Y usted aprenda a leer entre líneas. ¿A qué horas necesitas que esté allí? Le digo, venite, llámenes. Como resorte. Así, sin exagerarle, me levanté como un resorte de la cama. Y solo digo a Yona, me voy para México. ¿Cuándo? Ya, le digo.
esta noche. Entonces yo siempre soy de los que empaco una semana antes, dejo los bultitos así por día, en bolsitas. No, esa noche, hermano, no, nada. Le dije en lo que me iba vistiendo, porque estaba en pijamado, poneme para 3, 4 días. ¿Y qué te pongo? Lo que sea, le digo, porque ahorita con la mano en el celular, y le hablo a uno de los chicos que egresó de aquí, que trabajaba en Spirit, le digo, Francesco, necesito un vuelo, ¿tenés? Mister, no se preocupe, lo pongo en primera fila, le dejo que la maleta se la dejan poner allí y usted llega, mire, va a llegar a tal hora, Fort Lauderdale, ok, y entonces empiezo a llamar y como los de Avianca, ¿y para dónde? Hijo, necesito un vuelo de Miami a México, y entonces solo Avianca lo podía boletear, pero era menos de 24 horas y ya no, el sitio web ya no le vende. Y entonces, ¿qué hace? Tiene que correr al counter. Y ya cerraban a las 9 de la noche, cerraban el counter. Y empiezo a hablar de los contactos. Mira que necesito que tenés que venirte aquí porque si no, no se puede. Y llego y me encuentro con que el supervisor que estaba ahí era el que me habían dicho, si te toca fulano. ¿Y cómo te llamas fulano? Ay, dije yo, necesito comprar el boleto. Es con Aeroméxico, pero ustedes tienen el convenio. Me dice, pero ya se recaja. Me dice, sí, pero estás aquí, le digo. Sí, pero ¿tiene efectivo? Hermano, ¿dónde iba a sacar 20,000 en efectivo para pagarle al hombre el boleto en ese momento? Y digo, hermano Martín, él no ha metido el depósito del local de Chiquelima del aeropuerto. Dije yo, ahí nomás, hermano Martín. Sí, hermano Oscar, aquí lo tengo ahorita. ¿Quién más? Ahí va hermano Samir. Y boom, y se va hermano Samir a buscar el efectivo. ¿Y qué cree? Que en lo que va a 1,000 hermano Samir buscando, y me dice el del counter, ¿sabe qué? Sí le voy a aceptar el pago con tarjeta. Pues yo no sabía si decirle gracias o mandarlo a volar, ¿verdad? Pero bueno, vaya, ya, hermano Martín, ya no tiene que volar, mire que me aceptaron. Ok, vaya. Y ahora dije, oye, pues si voy a pasar por Estados Unidos y no ando ni $1, ¿y qué voy a hacer? Y en los ATM no dan dólares aquí, entonces. Pero me dice Francesco, no se preocupe, mister, se la voy a dar y a buena tasa de cambio. Uy, qué bien, vamos a sacar, cambiame aquí, pum, pum. Agarramos el vuelo, hermano, llegamos a las 5 de la madrugada, Fort Lauderdale. Así, agarrar el carry-on, hacer migración, salgo medio desorbitado y digo, necesito un taxi. Sí, pero mire, va a tener que ver allá. Y yo miro unos vans que estaban ahí y hasta que se llenan. No, yo ocupo irme ya. Ya sé lo que usted ocupa. Y entonces un gran lanchón de esos sí que usaba el FBI en los 8. Y un húngaro, un tipo así como, where do you need to go? MIA now, le digo. Don't worry, you're going to have time to take a cup of coffee. Hasta profético me salió el tipo, que me iba a poder tomar una taza de café. Mire, ese hombre voló, iba como a 120 millas por hora y llegamos, voy con la maletita, con la lengua de corbata al counter y como que los de Aeroméxico sabían. You did it, me dicen, you did it. Ahí nomás, agarro. Y mire, cuando me senté en aquel avión de Aeroméxico, estaba así deshidratado. Agua, por favor. Llego a la Ciudad de México, salgo de la Terminal 1 y ya estaba el pastor Eduardo ahí esperándome. Amado, ¿cómo estás? Del Altísimo, él como habla todo florido así. Vámonos, pastor, que vamos tarde. Y bueno, llegamos al lugar. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que cuando me siento, ahí estaba Paparrigo esperando en la mesa, en un aposento alto, miren unas escaleritas así de miedo para llegar a aquel lugar, me acuerdo. Y ya me siento. ¿Y cómo estás? Bien, le digo, como con 30 horas sin dormir, pero bien. ¿Sabe qué? Yo tuve que esperar a los pastores porque llegué antes. Amados, pero esos son los precios que se van pagando, ¿sí? Así te van entrenando. Entonces, el día de mañana que te digan, necesito ir a... Usted diga, ¿dónde? Entonces ya mamá sabe y dice, fíjate que necesitamos ir a no sé. Ok, ¿a dónde? Me dice, no, si a vos ni te digo porque ya estás con el boleto en la mano. Me dice. No, pero así es un entrenamiento. Es un entrenamiento. Nos quedan 5 minutos. Alguien más con una pregunta y el agua se nos agotó. Mano por allí, por allá, ok. Y por aquí hay uno más. Hola, solo una pregunta. Sí. En un hipotético caso que exista un hijo natural y tenemos un hijo espiritual, ¿quién tiene más derecho a la hora de una sucesión?
Pues hermano, depende si lo que estás heredando o legando es natural o es espiritual. 1. Y 2, habría que ver si el natural también es espiritual, ¿sí? Y si es así, bueno, zapatero a su zapato, ¿no? Al pan, pan y al vino, vino. O sea, uno puede tener hijos naturales que deciden no seguir el legado. Y puedes tener otros que no son naturales que sí deciden hacerlo. Pero también puedes tener hijos naturales que decidan seguir el llamado. En mi opinión, el diseño original ideal de Dios es que los naturales sean también espirituales. Y si hay un llamado y una asignación que corre genéticamente, generacionalmente, en ellos muy probablemente también va a reposar un llamado al ministerio. Obviamente los llamados son particulares y los da el Señor Jesús a cada quien, pero yo sí creo que Dios toma en cuenta el linaje natural. De hecho, si tú vas a la Escritura, en los inicios había una sucesión generacional natural, genética. El sacerdocio sí se daba, ¿no? Iba de generación en generación. Pero, volviendo a tu pregunta, o sea, realmente tiene que ver, hermano, qué es lo que vas a legar. ¿Es algo natural? ¿Es algo espiritual? Es decir, no estaría bien que un padre ministerial, siendo un padre o madre también natural, biológico, le termine dando herencias naturales a un hijo ministerial dejando al biológico por fuera, porque no estaría obedeciendo al orden también de lo que debería de hacerse, ¿sí? Ahora, eso no invalida el hecho de que el legado espiritual pueda pasar a alguien más que no sea necesariamente un hijo o una hija biológica. Eso queda ahí abierto, ¿sí? Ahora, aquí sí nos ha tocado en más de alguna ocasión, como que de repente si alguien cuestiona, ¿y por qué a usted? Yo digo, bueno, porque soy hijo. Y ya, sencillo, hermano. ¿Y por qué así anda ahí y se sienta ahí? Porque soy hijo. Y ya está, o sea, es cuestión de sanidad, ¿me entiende? El problema es que si no hay sanidad, entonces no, porque como es hijo, entonces tal cosa. Precisamente, hermano, porque es hijo. ¿Me entiende? Lo que pasa es que tiene que haber sanidad en la gente, en el pueblo también para entender eso, ¿sí? No es un asunto de favoritismo, es un asunto del orden, de cómo las cosas fluyen, ¿sí? No sé si logro ahí aclarar eso. Muy bien. Y creo que había una persona más, nos quedan 2 minutos y medio por aquí, me parece. Era la misma pregunta, dimos en el clavo. Muy bien. Bueno, aprovecha que quedan 2 minutos con 20 segundos. ¿Nos queda alguien más? Vamos a ver, que le lleven el micrófono porque ahí va el señor Durón. Bendiciones para todos. El hecho de que un hijo natural no se convierta en un hijo espiritual y no suceda al pastor o al apóstol, ¿es culpa del pastor, propósito de Dios o es descuido ministerial? Mire, no es necesariamente ninguna de esas y puede ser cualquiera de esas. O sea, en otras palabras, sí. Es que vea, ¿se acuerda cuando había uno enfermo ahí? Le dice, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús dijo, no, pues ni él ni sus padres, sino que esto es para que Dios se glorifique, ¿cierto? Ok. Entonces, aquí tenemos que tener muy claro algo. Un padre ministerial, que hay que aclarar lo siguiente, no todo ministro es un padre ministerial, ¿sí? Y eso lo tenemos que tener bien clara, porque de lo contrario podríamos decir, ¿y por qué el hijo del pastor no es el que se quedó ahí? Porque ese pastor no era un padre ministerial, entonces estaba ahí para alimentar las ovejas, llevarlas a los verdes pastos, llevarlas a las aguas, pero no necesariamente estaba allí para impartir de su esencia en una generación que le iba a sustituir. O sea, porque no todos los pastores son padres ministeriales, ¿sí? Y es más, no todos los apóstoles son padres ministeriales tampoco, y eso fue algo que dejamos claro al principio. Entonces, aquí hay que discernir el caso específico, hermano, porque habría que ver si ese pastor es o no un padre ministerial. Yo le diría que si lo es, lo más probable es que usted va a ver esos frutos, porque va a ver que en más de algún hijo se va a dar esa sucesión, ¿sí? O sea, para muestra un botón, no sucede en nuestra familia.
O sea, hay quienes seguimos la línea ministerial y hay quienes no. No los hacen menos hijos o menos hijas, son igual de hermanitas mías, ¿cierto? Pero algunos optamos por continuar en la línea del ministerio y, si les soy honesto, escogimos la mejor parte, hermano. Pero si ese pastor no es un padre ministerial como tal, pues no hay razón por la cual estemos buscando hijos ministeriales en él o en ella. Entonces, de repente, tenemos que bajarle 2 rayitas al tema del juicio del pastor y quién le sucede, porque mucho tendrá que ver si ese pastor es un padre ministerial o no, que va a dar a luz y que va a engendrar hijos en el ministerio. Puede ser un muy buen pastor y que de repente, bueno, ahí llegó lo suyo y Dios levantará a alguien más. O sea, así pasó con Moisés. O sea, levantó un Josué, no levantó a uno de los hijos de las entrañas de Moisés, sino al que estuvo verdaderamente cerca de su corazón. Entonces creo que ahí hay, sí, y tenemos por supuesto segundo cero. Lamentablemente, cuando nosotros somos llamados al ministerio, nos apasionamos por el llamado de Dios y nos entregamos totalmente al ministerio, y a veces nos olvidamos de ser padres para nuestros hijos. Y entonces los hijos crecen con resentimiento hacia los papás, hacia el ministerio, y no quieren saber nada del ministerio. Entonces, si ese fuera el caso, creo que con los años y la madurez uno va entendiendo. Entonces hay que pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a los hijos y pedirle a Dios que tenga misericordia, porque seguramente hay un llamado, pero no quieren saber nada porque no quieren terminar como sus papás. Bueno, mis amados, ya estamos en 0-0. Gracias por su tiempo, su atención. No sé si hay anuncios de último. Como esta es la última clase y no vamos a llorar en la despedida, ¿verdad? Pero ya hay muchos que dicen, ¿y qué sigue? ¿Y cuándo sigue? Usted no se preocupe que algo sigue. Pero todavía no es el tiempo. Ahorita lo que nos queda, orar mucho para Capi, inscribirnos en Capi, recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, pero sobre todo vaya y ponga por obra todo lo que ha recibido. Se le manda, se le envía a usted todo lo que recibe en la clase, repáselo, revíselo, practíquelo. Si tiene dudas, escríbanos, pero preparémonos para lo que el Señor tiene, ¿verdad? Póngase en pie, quiero hacer una declaración sobre ustedes. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo maravilloso, estos 10 meses que nos permitiste, Señor, ser impartidos e impartir. Gracias por cada uno de los estudiantes, cada uno de los discípulos, cada uno de los hermanos amados que está aquí, Señor, ministros o no ministros, pero hijos tuyos, hijos del reino. Gracias. Nosotros queremos declarar en esta hora que la palabra de vida que ha sido impartida, que puso una semilla en el espíritu de ellos, va a germinar, va a dar buen fruto, y nosotros veremos, Señor, la respuesta a toda esta inversión que ellos han hecho de tiempo, dinero, esfuerzo. Yo los bendigo de todo corazón, declaro cobertura sobre ellos en su regreso a casa, y declaramos que nos veremos pronto y que será de bendición nuestro encuentro en el nombre de Jesús. Amén.